Hola, ¿cómo le va Eduardo Tognoli? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo andan? Y acá estábamos un poco tratando de viernar en donde no hay nada viernes, y menos en Santa Fe, que vos sabés que tenemos una situación desde el punto de vista, ponele, política y deportiva, en el cual la gente está muy nerviosa, ¿viste? Y bueno, a mí me gusta que se pongan un poco más nerviosos y hago unos chistes que no se entienden. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, acá bajo la lluvia rosarina. Ah, o sea que se viene, porque si vas a ver a Taylor Swift no vaya porque se suspendió. Ahora se la mandamos, la Bueno, lluvia. bueno, Eduardo, este, yo te quería preguntar qué pasó por tu cuerpo cuando Eduardo es diputado nacional e hijo de desaparecidos. Y también formas parte de Hijos, sos uno de los fundadores de la agrupación Hijos. Sí, ahora no estoy militando activamente en Hijo, pero bueno, siempre acompaño. Pero Sí, claro, estuve desde los orígenes en Rosario. desde el comienzo. Y cuando escuchaste en boca de un candidato a vicepresidente el apellido de Amelong, ¿qué pasó por tu cuerpo? Es más, mirá, ya no digo por tu mente, por tu cuerpo. La verdad, yo en realidad no lo escuché en directo porque una infidencia, estaba viendo el debate, pero justo salí a buscar comida. Me evité el mal trago en ese momento, pero me empezaron a llegar inmediatamente mensajes. La verdad es que me generó, por supuesto, honda preocupación, ¿no? Porque es la ratificación de lo que uno ya venía percibiendo en este proceso electoral, en torno al discurso de Victoria Villarruel, trasladado también a Javier Milei, porque vos recordarás el debate en Santiago del Estero, donde hizo una apología de los crímenes de la última dictadura cívico-militar, o un intento de justificación, y esto vino a ratificar, porque le puso nombre a un discurso que viene sosteniendo, ¿no? Señalando que Juan Daniel Amelong, que es una persona que está condenada 5 veces, 3 de ellas a perpetua, por la comisión de crímenes de lesa humanidad, secuestro, torturas, desapariciones, robo de bebés, y algo particular, muy distintivo de él, que muestra su compromiso con la represión ilegal, que es que puso a disposición del segundo cuerpo de ejército una casa quinta de fin de semana de su familia para que se convierta en centro clandestino de detención. Ese es Juan Daniel Amelong y esa es la persona que reivindica Victoria Villarruel. Y esto ya es grave, básicamente porque ya no es un discurso negacionista, sino que es un discurso afirmacionista, es decir, un discurso que reconoce que hubo crímenes durante la última dictadura, o que por lo menos no lo niega, pero que los reivindica. Decir que está preso injustamente alguien que tiene 5 condenas firmes por esos crímenes que están demostrados en sede judicial y sobre lo que hay abundante evidencia, evidentemente implica todo un mensaje, ¿no? Y es grave porque si esa persona llega a la vicepresidencia de la Nación, va a ser lo mismo que hizo desde que empezó a militar, que es trabajar para dejar en libertad a ese y a otros criminales, ¿no? Sí, a ver, te quieren hacer una pregunta acá. ¿Qué tal, Juani? Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Juan Ignacio Wolfman te saluda. ¿Qué tal? Tengo una consulta para hacerte porque ahora te toca compartir recinto con la persona que ni más ni menos tuvo unas palabras bastante comprometedoras. Y que ya las venía teniendo. Quiero que cuentes cómo es tu situación ahora de tener que compartir con esta persona. No, yo intento abstraerme de esas cosas, ¿no? Porque aparte, tengo que decirlo, no es la única, quizás es la más siniestra, porque ella tiene todo un trabajo en la materia, ¿no? Un trabajo de recorrer los penales para visitar desde Videla para abajo un número importante de represores. Hay una nota que es por la que yo me entero, que visitaba entre otros a Amelong, que salió a fines de septiembre del Destape, donde aparecen referenciados 10 represores a los que visitó en una de sus visitas, en este caso al penal de Marcos Paz. 10 represores, 2 de ellos, si mal no recuerdo, capaz que se me escapa alguno, pero 2 de ellos ligados a la represión en la provincia de Santa Fe,
uno Amelon y el otro el Pili Rodríguez, ligado a la represión en el cordón industrial, ustedes lo recordarán también. Bueno, Victoria Villarroel es una militante de la libertad de los genocidas, ¿no? Cuando hablan de la libertad avanza, es la libertad de los genocidas fundamentalmente, esa es la única libertad avanza con esta banda, ¿no? Y digo, y sin embargo no es la única que sostiene un discurso de esas características. Yo formo parte de la Comisión de Defensa, porque es un tema que me interesa, que me apasiona, sobre el que trabajo, sobre el que presento proyectos. De hecho, acabo de terminar un posgrado en la Universidad Nacional de la Defensa, en particular en la Escuela de Guerra del Ejército, y nada, es un tema sobre el que trabajo muchísimo. En esa comisión hay un nido de defensores de los crímenes de la última dictadura, como mínimo, y en algún otro caso, defensores de la teoría de los dos demonios, en los casos más atenuados, ¿no? Pero López Murphy, Acef, sostienen discursos muy similares, quizás con menor trascendencia y con menor éxito, porque ya les pasó el cuarto de hora, ¿no? Entonces, ¿de qué me voy a asombrar, no? Lo peligroso es que esté en boca de alguien que está disputando la vicepresidencia de la Nación. Sí, claramente, digamos, pasa por ahí, pero una de las cosas que a mí me parece es que, vos mismo lo decías, hasta biológicamente hay generaciones que no vivieron esto y otras que no lo vivieron ni de ninguno de los dos lados, ¿no? Pero esta reedición, cual si fuese un partido de fútbol, de qué lado estás, o esta cuestión de los dos demonios, que incluso hay una gran intención de borrar la historia, porque también es como decir, bueno, como pasó esto con su padre, que es terrible, con el padre de Amelon, por ejemplo, entonces, bueno, pasó todo esto después. Sí, bueno, ¿y por qué no se juzgó a quienes, o el caso o el hecho? Y porque se rompió el orden constitucional y no se juzgó, por eso, a ver... Bueno, no es casualidad que elija Villarroel el caso de Amelon, porque efectivamente su historia familiar le permite construir un relato justificatorio, burdamente justificatorio, de los crímenes de Juan Daniel Amelon, ¿no? Como si un hecho justificara el otro. Un hecho que además, primero no está esclarecido, un hecho de que ninguna organización armada de ese momento se hizo cargo, cuando se hacían cargo de hechos similares. Porque pasó a la historia, disculpame, pasó a la historia como que Montonero se había hecho cargo. Claro, pero no es así, eso no es así, pero la verdad que no importa tampoco, porque en realidad lo que importa es el presente y que nadie hoy reivindica ese acontecimiento, ese hecho. En cambio, sí hay quienes reivindican los crímenes de la dictadura, y eso es lo grave, más allá de que no son parangonables en términos judiciales, ¿no? Pero aún si fueran parangonables no hay nadie que esté reivindicando aquel hecho, y hay muchos o unos cuantos dirigentes, en este caso políticos, que están reivindicando los crímenes de la dictadura, y esta es la gravedad que esto tiene, ¿no? Te pregunto en estos términos también, siempre se habló del partido militar, ¿no? Y creemos que el partido militar hoy no sería, digamos, concreto decir, existe un partido militar o juega un partido militar. Pero habla Victoria Villarroel muchas veces, incluso también lo dice, por ejemplo, muchas veces Asís, y que creo que lo dice con algún grado de conocimiento, de que existe la familia militar, ¿no? Que suena más por ahí a más familia que familia, pero todo eso que tiene que ver con partido militar, familia militar, que piensa de alguna manera, parecería como que piensan de la misma manera, existe, y te lo pregunto no, veamos, como oráculo, sino que te lo pregunto porque vos, estando en esas situaciones, me imagino que lo podés ver. ¿O lo pudiste ver? Yo no creo que exista. Sí creo que hay quienes quieren hacerlo existir, y quienes además intentan soliviantar, intentan generar zozobra, intentan prender alguna mecha
que evidentemente está mojada de alguna manera, ¿no? Ujú. Pero se trabajan y se la juegan para que eso pase. Mira, Cecilia Pando hace muy poquito, Ujú. no más de 15 días, no sé si leyeron o vieron o escucharon declaraciones de ella, si no les invito a googlearla, Ujú. porque no trascendieron demasiado. Dijo lo siguiente, dijo: si hay un gobierno de Javier Milei, el gobierno tiene que dejar en libertad Sí. a lo que ellos llaman los presos políticos, que son y la justicia llama genocidas, porque está así determinado, ¿no es cierto?, en unas cuantas causas judiciales. Hay que dejarlos en libertad, dice Cecilia Pando, para que cuando empiece a haber reacción Sí. social y conflicto social por las medidas que tome el gobierno de Milei, no lo digo yo, lo dice una Sí, 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 admiradora y sí. seguidora de Milei, los que tengan que reprimir sepan que tienen la mano suelta, es decir, Ujú. dejarle la tranquilidad de que nadie los va a perseguir judicialmente por hacer lo que van a tener que hacer, es decir, reprimir por fuera de la ley. Eso lo Reprimir por dijo fuera de la Cecilia ley, sí. Pando. Sí, ¿Ustedes sí. creen que Victoria Villarroel, que tiene una vida militando junto a Cecilia Pando, piensa algo muy distinto? Seguramente que no. Exactamente, porque la verdad es que también tiene que ver con que hay un proyecto. A ver, sabemos que el ajuste, si se puede decir así, ya se está llevando a cabo. Es más, podemos decir también que el ajuste que estamos sufriendo en la vida tiene un pueblo bastante pacífico, sobre todo por las organizaciones que contienen, que no es menor, Ujú, porque ujú, uno dice, no, bueno, pero las organizaciones sí, pero contener no es lo mismo que la sangre llegue a la calle que no llegue. O sea, ujú. las organizaciones sociales, todo que por ahí dicen, no, porque pasa que o sea, se Sí, sí. discrimina demasiado, pero la contención es importante en momentos como estos. Pero la verdad es que un proyecto clarísimo, como lo está planteando Milei, y no está explicando qué va a pasar con la sociedad, necesariamente necesitaría de esa fuerza para contenerlo. Pues si está diciendo voy a Es que, eliminar esto, voy a eliminar lo otro, voy a eliminar lo otro, o sea, ¿dónde contenés? O sea, la educación no será pública, después dice, no, 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 va a ser pública, o sea que la virtud de él es poder haber mentido. ¿No? Entonces, si los vouchers y esto, entonces, a ver, ni siquiera la escuela va a contener, ni siquiera la escuela pública te va a contener, ni siquiera la posibilidad de llegar a una universidad te va a contener. Entonces, a ver, lo único que queda ahí es eso, es la fuerza. bueno, está claro que es un intento de reestructuración radical de nuestra vida económica, política y social, por eso no es casualidad que una en un mismo grupo a los nostálgicos de Videla con los nostálgicos de Martínez de Oz. Este tipo de experiencia ya la hemos vivido en la Argentina, ¿no? Ujú. Con una vuelta de tuerca, incluso más radical en este caso, porque directamente intenta arrasar con principios y con valores que son no previos al peronismo. El macrismo fue preperonista, si se quiere, ¿no? ¿Por qué iba? Iba por los derechos sociales y laborales que había establecido el peronismo o que había garantizado efectivamente el peronismo a partir de 1946 o antes, durante Ujú. la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y punto, San se acabó, ¿no? Acá hay alguien que es no solo preperonista, sino es pre-reforma universitaria del 18, Mm. porque va por la universidad pública y es explícito en eso, es pre-irigoyenista o pre-ley Sáenz Peña, porque cuando le preguntan dice que los problemas de la Argentina nacieron con la ley Sáenz Peña, en 1916 nacieron muchos de los problemas de la Argentina, incluso hasta es pre-roquista, porque va con la ley, contra la ley 1420 y contra la integridad territorial, con la vocación de entregar, por ejemplo, las Islas Malvinas a los Kelpers, y nos dice, y esto lo dice textual él, que la Argentina que él anhela y que espera de la Argentina de 1861, la Argentina que gobernaba Mitre y que gobernaba para un grupito que rodeaba la entonces capital de la Argentina,
y para el resto le tocaban Remington y cabeza en una pica en una plaza pública como el Chacho Peñalosa, ¿no? Sí. Y quizás esto suene crudo, pero ese es el proyecto de país que tiene, regresivo y a punta de fusil, ¿no? Sí, también cuando está... decía de lo que le toca a los trabajadores. Cuando está hablando también de volver a la de 1853, a la convención o a la constitución, lo que está diciendo es la de 1853 sí, o sea, la de 1994 con adhesión a los pactos internacionales no. No, claramente. Está muy más que claro, ¿no? Más allá de lo que fue Alberti en su momento, ¿no? Pero estamos hablando de mucho tiempo atrás en donde no existía. Parecería también esto con la Agenda 2030, es como que, bueno, toda esta propaganda, ¿no? Porque ahora viste que cualquiera puede ser zurdo. O sea, qué sé yo. O sea, ya decir que más es zurdo, si hay alguien que no es zurdo, todo lo opuesto es zurdo. Rodríguez Larreta es zurdo para. ¿Es zurdo? Para esta gente. Yo no vi cómo escribía. Larreta es zurdo. Yo no vi cómo escribía, pero me parecería como que no, sobre todo por su historia. Bueno, la verdad te agradecemos mucho este contacto. Ayer yo te había escrito y dije que me imaginaba, estuvo acá. Un día caótico fue. Sí, no, imagino. Pero bueno, sí, la verdad que un poco también la tranquilidad de que la afectación, digamos, como yo te dije, física, no está tan implícita porque de alguna manera también los hijos, por lo menos los que conocemos, todos, también se van trabajando como para poder resistir todo esto que necesariamente va a suceder a veces y no contestar de la manera violenta que uno esperaría, ¿no? Porque la verdad que violenta ciertas alusiones, pero mantener un poco el centro y el equilibrio político en un momento en donde se necesita diálogo y no meterse en la rueda que te ofrecen, me parece que está muy bueno y es tranquilizador, Eduardo. Bueno, te agradezco y eso tiene que ver no con una característica personal, sino con que uno cree realmente, siguiendo aquel apotegma de primero el movimiento, primero la patria, segundo el movimiento, después los hombres y las mujeres le agregamos ahora, es que realmente hay cosas más importantes de lo que a uno le parezca o lo que sienta en términos personales, ¿no? Que es una elección que es trascendente no para 4 años, sino para muchos más en la Argentina, y lo importante es poder aportar todo lo posible para que todo esto se termine siendo una anécdota y tengamos seguramente otros problemas, otras contradicciones. No es un lecho de rosas ni donde estamos ni lo que se viene, pero sí una cosa muy distinta es abordarlo con racionalidad y con una perspectiva de tender puentes, de abrir caminos y de establecer un marco de acuerdo que haga posible salir de grandes problemas que tiene la Argentina y que en los últimos años no hemos podido abordar ni resolver, como por ejemplo la cuestión del trabajo sin derecho, la pobreza, la concentración de la riqueza, porque no también, y dejarnos de tener que estar detrás de estos delirios, pero son delirios peligrosos al fin, ¿no? Muchas gracias, Eduardo.